¿Qué es el socialismo? El socialismo es una doctrina política, social y económica basada en la propiedad y gestión de los medios de producción y la distribución de bienes por parte del Estado. También se refiere al sistema de organización social, político y económico basado en esta doctrina. En la teoría socialista, el Estado debe contar con poderes y capacidad de intervenir en los asuntos sociales, políticos y económicos. Se prioriza la propiedad colectiva y cooperativa de bienes y medios de producción sobre la propiedad privada, y se rechaza la acumulación de riqueza por parte de una minoría. Para ello, esta doctrina aboga por redistribuir la riqueza de manera equitativa mediante políticas de ayuda social, financiadas en gran parte con impuestos. En su vertiente más utópica, busca eliminar las clases sociales, burguesía y proletariado, y las estructuras de dominación de la primera sobre la segunda, argumentando que existe una clase que oprime y usufructúa del trabajo y esfuerzo de otros para su beneficio. Algunas ideas consideradas socialistas tienen su origen en la obra La República de Platón, que en sus diálogos plantea ideas y entrega argumentos para sentar las bases occidentales de la sociedad ideal. El uso del término socialista, con el sentido contemporáneo, data de alrededor de 1830. Se usó para describir los movimientos y filosofías políticas más radicales nacidos en Europa poco después de la Revolución Francesa, que responsabilizaban al capitalismo por los malestares sociales de la época. También podemos encontrar socialistas utópicos, como el galés Robert Owen, y a los franceses Henri de Saint-Simon y Charles Fourier, que retomaron algunas ideas a principios del siglo XIX. Estos movimientos proponían alternativas a la organización social del capitalismo industrial y fueron agrupados bajo el término socialistas por el filósofo y periodista Pierre Leroux. En su artículo sobre el individualismo y el socialismo, publicado en Revue encyclopédique en 1833. El socialismo clásico fue en gran medida heredero de la Ilustración, que abogaba por el uso de la razón en la comprensión y el mejoramiento de la sociedad. Sus dos cunas fueron Francia e Inglaterra. Aunque en su etapa inicial careció de un cuerpo unificado de ideas, contó con importantes pensadores y militantes que allanaron el camino para el nacimiento de ideologías como el anarquismo, el marxismo y la socialdemocracia. Sin embargo, fueron los pensadores alemanes, Karl Marx y Friedrich Engels, quienes a mediados de siglo, impulsaron el socialismo y el comunismo como se han entendido desde entonces. El socialismo marxista, al que llamaron comunismo científico, revolucionó el modo de comprender la sociedad y la historia desde un punto de vista materialista, y ganó popularidad dentro de numerosos partidos y organizaciones obreras de Europa y otros continentes. Uno de sus principios teóricos era que el cambio social dependía de las condiciones materiales y económicas de existencia y que la lucha de clases era el motor de la historia, por lo que planteaba que los obreros debían organizarse para conquistar el poder político. Marx y Engels sugerían que el socialismo es una fase intermedia entre capitalismo y comunismo. Por un lado, surge como una oposición al capitalismo y sus desigualdades. Al eliminar las clases sociales, se conseguiría establecer una sociedad más justa y libre, sin distinciones entre ricos y pobres, ni dominación de los empresarios sobre los obreros. Por otro lado, socialismo y comunismo comparten base ideológica, como son el intervencionismo del Estado, la redistribución de la riqueza o abolición de clases, e incluso Marx usaba los dos términos sin distinción.
Sin embargo, en su manifiesto del Partido Comunista, Marx y Engels aclararon que el comunismo pretendía ser una versión revolucionaria y posterior del socialismo. Ambos sostenían que el socialismo reemplazaría al capitalismo, como éste reemplazó al feudalismo, y a su vez que el comunismo lo desbancaría cuando el poder pasase del Estado a la clase obrera. Así se consolidaría el sistema socialista a nivel global. Marx y Engels también alertaron de los peligros del capitalismo, como la industrialización masiva y descontrolada. Mientras la teoría de la mano invisible de Adam Smith asegura que el mercado se autorregula con la libre competencia y la no injerencia económica del Estado, Marx defendía la intervención y planificación estatales para mantener el mercado en orden. El socialismo marxista alcanzó su apogeo político a inicios del siglo XX con la Revolución Rusa de 1917, que llevó al derrocamiento del zar de Rusia y al ascenso político de los bolcheviques liderados por Vladimir Ilich Lenin. Así se fundó el primer país socialista, de ideología marxista-leninista de la historia, la Rusia soviética, que después se convirtió en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Los acontecimientos de Rusia provocaron una reacción anticomunista internacional que, entre otras cosas, alentó el nacimiento del fascismo. También motivó una ruptura dentro del socialismo, entre quienes defendían la estrategia revolucionaria y el modelo autoritario del régimen bolchevique, llamados mayormente comunistas, y quienes favorecían una tendencia reformista o democrática, mayormente identificados con la socialdemocracia y llamados socialistas. Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó dividido en dos bloques de países enfrentados en lo que se llamó la Guerra Fría. El bloque capitalista, liderado por Estados Unidos y las potencias occidentales, y el bloque comunista o socialista, liderado por la Unión Soviética. Por su parte, tras la Revolución Comunista China de 1949, la República Popular China se sumó a la lista de países comunistas al instaurar su propia versión del socialismo, llamada maoísmo, debido al nombre de su líder, Mao Zedong. Eventos semejantes ocurrieron en otras naciones del mundo, como Vietnam, tras la Revolución de Agosto de 1945, encabezada por el dirigente comunista y nacionalista Ho Chi Minh. Corea del Norte, que se consolidó como un régimen comunista tras la Guerra de Corea de 1950 a 1953. Cuba, que adoptó oficialmente el comunismo en 1961, poco después de la Revolución Cubana de 1959. Camboya, tras el triunfo de los Khmeres Rojos en la Guerra Civil Camboyana en 1975, derrocados en 1979, entre otros. Estos regímenes comunistas surgieron en general de la violencia y constituyeron regímenes dictatoriales que en ocasiones cometieron genocidios en nombre del hombre nuevo. Por otro lado, los partidos socialistas y socialdemócratas mantuvieron en general una participación política democrática. Incluso formaron gobiernos que combinaron el reconocimiento de la economía de mercado con la implementación de medidas estatales de bienestar social, como fue el caso en diversos países de Europa, especialmente los países nórdicos. Sin embargo, hacia el término del siglo XX, y sobre todo tras la caída del muro de Berlín en 1989 y la disolución de la Unión Soviética en 1991, la mayoría de los países socialistas o comunistas se sumergieron en la crisis y se vieron obligados a adoptar en mayor o menor medida una economía de mercado.
La última década del siglo XX fue considerada por muchos analistas como el momento de la muerte del socialismo y el triunfo mundial del capitalismo y la democracia liberal, lo que recibió el nombre de El fin de la historia, en palabras del pensador estadounidense Francis Fukuyama. Aún así, un nuevo experimento político tomó el nombre de socialismo del siglo XXI, un término del economista alemán Heinz-Dieterich Stephan. Este término comenzó a ganar renombre mundial debido a su evocación en el Quinto Foro Social Mundial, por parte del entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien lo usó para caracterizar a la llamada Revolución Bolivariana que encabezó desde 1999. Si bien los rasgos del socialismo pueden variar enormemente, sus características generales son: limitación o abolición de la propiedad privada en favor de modelos colectivos, cooperativos o comunitarios de propiedad, especialmente de los medios de producción, como las fábricas o las tierras productivas. Énfasis en la producción y en el papel de la clase trabajadora en la generación de la riqueza y defensa de la actividad política y sindical de los obreros a través de sus representantes. Aplicación de diversos métodos de distribución de la riqueza, como impuestos o expropiaciones a los que más tienen, y planes de ayuda económica para quienes menos tienen, con el objetivo de lograr una distribución equitativa o igualitaria de los recursos económicos. Fuerte intervención del Estado en los asuntos económicos y sociales, que en ocasiones puede restringir la democracia y el funcionamiento de los partidos políticos, pero en otros casos puede ser compatible con las libertades políticas. Algunos movimientos socialistas defienden, en cambio, formas descentralizadas u horizontales de organización social. Los nuevos socialistas democráticos quieren hacer creer a sus seguidores que se puede redistribuir la riqueza y el ingreso, y socializar una gran parte de la economía sin dañar la producción y la productividad. Afirman que un control integral de la economía por parte del gobierno traería más justicia y más prosperidad. Los socialistas democráticos quieren más planificación y menos mercado. Sin embargo, este postulado ignora que el socialismo no falla por accidente o circunstancias particulares. El socialismo fracasa porque adolece de 4 defectos fundamentales de diseño. En primer lugar, el socialismo erradica la propiedad privada y los mercados y elimina el cálculo racional. En segundo lugar, el socialismo permite presupuestos blandos, por lo que no existe un mecanismo para descartar métodos de producción ineficientes. En tercer lugar, abolir la propiedad privada y reemplazarla por el Estado distorsiona los incentivos. 4. El sistema socialista, con su ausencia de propiedad privada y de mercados libres, inhibe la coordinación económica del sistema de división del trabajo y el capital. El socialismo no puede traer prosperidad porque destruye las funciones de mercado de la propiedad privada. Bajo el socialismo, la propiedad privada de los medios de producción ya no existe y, por lo tanto, no existen precios de mercado para los bienes de capital disponibles. Institucionalmente, el socialismo consiste en abolir la economía de mercado y reemplazarla por una economía planificada. Al eliminar la propiedad privada de los medios de producción, se elimina la información y la valoración del mercado. Incluso si la administración socialista pone etiquetas de precio en los bienes de consumo, y las personas pueden ser propietarias de estos bienes, no existe una orientación económica sobre la relativa escasez de bienes de capital. Muchos partidarios del socialismo suponen que la gestión empresarial no es más que un tipo de registro o simple contabilidad. Vladimir Lenin creía que el conocimiento de la lectura y la escritura
y cierta experiencia en el uso de las operaciones aritméticas básicas y alguna capacitación en contabilidad, sería suficiente para la conducción de las operaciones comerciales. Los socialistas promueven la ingeniería y la ciencia, pero creen que no hay necesidad del empresario. El régimen puede gastar mucho en educación, pero cuando no hay economía empresarial, la gente seguirá siendo pobre. Por otro lado, la detentación absoluta del Estado, tanto del poder político como el de los medios de producción, deja a la sociedad a merced de un grupo de burócratas iluminados, que creen que saben y comprenden las necesidades de las personas, por lo que limitan la libertad de la sociedad a decidir qué es lo que quieren consumir o producir, limitando de esta manera la creatividad, el incentivo al emprendimiento, así como el mérito dentro de la economía y la vida social, provocando irremediablemente una decadencia total de la calidad de vida y de los valores que hacen prósperas a las naciones.